Septiembre es un mes dedicado a crear conciencia sobre los cánceres hematológicos para entender este tema un poquito más, qué es lo que está pasando también en el sistema de salud en esta materia. ¿Cuáles son los cánceres hematológicos para empezar? Porque son de diferentes naturalezas. Le agradezco enormemente al doctor Homero Fuentes de la Peña nos tome la llamada. Estoy seguro que usted lo ubica perfectamente. Él es médico especialista en oncología clínica, egresado de la UNAM y del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, presidente y socio fundador de ProOncavi. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenos días. David, muy buenos días. Es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Cuando hablamos de cánceres hematológicos, ¿de qué se trata? Digo, evidentemente creo que la mayoría vamos a decir, pues tienen que ver con la sangre, pero estoy viendo que hay muchos tipos. Sí, así es. Mira, el cáncer hematológico o oncohematológico son todos aquellos cánceres que, a diferencia de los tumores sólidos, estos se denominan tumores líquidos. Son enfermedades tumorales malignas que surgen en una fuente común que es la médula ósea de los huesos, el tuetanito, vamos por llamarlo de manera coloquial. Ahí es la fábrica de producción de células blancas como los glóbulos blancos, de células rojas como los glóbulos rojos, de plaquetas, por ejemplo, de células plasmáticas, de anticuerpos, de muchísimas cosas más, ¿no? Cada uno de estos elementos es capaz de poder producir algún tipo de cáncer que se manifiesta de manera diferente y que, por cierto, no son tan raros como la gente quisiera suponer o supusiera, y vaya, ocupan lugares, digamos, atrás de los tumores que conocemos comúnmente, como el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon. Pues por detrás de ellos están estos, ¿no? Ahí están las estadísticas y realmente son tumores que no son tan extraños, ¿no? Y aquí en esta región, de repente, como que hablamos mucho, por ejemplo, bueno, o no sé si en todo México y Latinoamérica, doctor, pero como que nos tendemos a ir al tema de, leucemia, pero no todo es leucemia, eso es parte de lo que también hay que aprender, ¿no? Claro. Mira, la leucemia, por ejemplo, normalmente la ubicamos en los niños. Regularmente tú piensas leucemia y piensas niños. No, pues hay un grupo de leucemias en adultos que ocupa la causa número 18 de enfermedades tumorales. O piensas en linfomas a veces y también piensas en niños o en jóvenes. Mm. Y no, tampoco, los linfomas en el adulto ocupan el 9º lugar, los linfomas en los niños son más preponderantes, pero los linfomas en el adulto y la enfermedad de Hodgkin, el linfoma de Hodgkin ocupa el lugar número 20, los linfomas no Hodgkin el 9, el linfoma de Hodgkin en el 20. Y finalmente el mieloma múltiple, que es el tumor que surge de las células plasmáticas de la médula ósea, ocupa el lugar número 19. Son enfermedades muy particulares que habitualmente son tratadas en primera instancia por el hematólogo, pero que efectivamente no reciben prácticamente ninguna atención de parte del público. Y justamente este año, el primer año en el que se les empieza a dar este foco, tratando de hacerlo visible, esto inició en España hace algunos años y ahora se extiende al resto del mundo, justamente por esta creciente incidencia que están teniendo. Oiga, doctor, y este tipo de cánceres hematológicos eh, tendrían que ser necesariamente más peligrosos que otros porque, digo, evidentemente le estoy preguntando a usted como médico, yo como paciente digo, oye, pues si es algo que está en la sangre y todo el cuerpo se tiene que irrigar, todos los órganos, pues podría estar llevando esto al resto del cuerpo. O sea, ¿cómo entender esa parte? Sí, mira, es importante, muy importante esta pregunta que me haces, David, en este sentido. Mira, estamos acostumbrados a que decimos, el cáncer está en un órgano específico, en un inicio y después se riega, ¿no? Acá, como decía yo, la fábrica de producción en la médula ósea, pues tiene sus vías de distribución, y sus vías de distribución son esencialmente la sangre y la linfa. Vamos a hablar de las leucemias. Existen, por definición, son enfermedades sistémicas, no están localizadas en un espacio únicamente, sino circulan por todo el torrente sanguíneo, como circulan por todo el torrente linfático también de la misma manera. Ahora bien, hay leucemias agudas y leucemias crónicas. Prácticamente en los niños todas las leucemias son leucemias agudas.
prácticamente en el adulto todos son leucemias crónicas, no todas, pero la gran mayoría. Cuando las leucemias crónicas del adulto, a las que nos hemos enfocado esencialmente por su falta de conocimiento y difusión, se presentan en las etapas iniciales, son enfermedades que pueden tardar 2, 3 años en darte algún síntoma antes de que sean visibles. Y no es hasta que llegan a la fase aguda cuando se complican y cuando suelen ser muy aparatosas, ¿no? Como tal. Entonces te encuentras los dos espectros, ¿no? La enfermedad muy obvia, muy evidente, muy aguda, que brinca y en 3, 4 semanas puede ponerse de manifiesto de manera muy clara, o te encuentras la leucemia crónica que puede permanecer totalmente silenciosa durante varios años, incluso años. Entonces son los dos espectros. Existen hoy día tratamientos muy particulares, muy específicos y muy eficientes para el manejo de las enfermedades oncohematológicas. Pero como en todo, la oportunidad de diagnóstico es sumamente importante. No es lo mismo atacar un determinado número de células que se han reproducido a atacar un gran volumen de células tumorales que circulan por el torrente sanguíneo linfático. Eso hace una gran diferencia entre la una y la otra, ¿no? Por eso los pronósticos, las evoluciones y los manejos suelen ser muy diferentes, lo mismo que los pronósticos. Y justamente a eso iba. ¿Cómo lograr específicamente el tema de los cánceres hematológicos un diagnóstico temprano cuando a veces no hay una manifestación tan evidente hasta que ya va más avanzado? Y cuando hay síntomas, doctor, ¿cuáles son esos síntomas? Bueno, primero debo decir que este periodo largo de tiempo sin síntomas es un periodo en el que no existe ninguna manera de detectarlo, primero por la ausencia de síntomas o la presencia de alguna tumoración en alguna parte. La manera de detectarlo es a través de la sangre. Por ejemplo, en el caso de las leucemias, es bien sencillo. Tú tomas una biometría hemática con plaquetas y checas el recuento de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaquetas que tú tienes en una biometría hemática. Alteraciones sutiles te deben de llevar a estudios posteriores, estudios que son complejos, que requieren de cierta inmunogenética, de ciertos tipos de situaciones, pero que te van a llevar al diagnóstico final, y al fin del día vas a tomar una biopsia. ¿De dónde? De la fábrica, de la biopsia de la médula ósea. No confundir a la médula ósea con la médula espinal. La médula ósea es el tuétano de los huesos, es la sangrita esa que está dentro del huesito, así como cuando comemos pollo y rompemos el huesito y sale sangrita. Esa es la médula ósea. Entonces, de ahí vas a tomar una muestra y de ahí vas a hacer el estudio tanto histopatológico como citoquímico y genético que te van a permitir caracterizar las enfermedades. En el caso de los linfomas, la muestra se toma generalmente de algunos de los ganglios linfáticos. Tenemos una enorme cantidad de ganglios linfáticos que son estaciones a través de las cuales el sistema linfático que difunde por todo el organismo tiene sus relevos, sus estaciones justamente. Y el linfoma suele manifestarse de manera inicial por el crecimiento excesivo de alguno de estos ganglios en alguna de las estaciones ganglionares de nuestro cuerpo, comúnmente en el cuello o en las axilas o en las ingles. O sea, en términos llanos, nos saldría un bulto, nos saldría ahí una protuberancia. En el caso de los linfomas, sí. Okay. En el caso de las leucemias, no. Okay. Y en el caso de los mielomas, que normalmente la extensión inicial está dentro de la médula del hueso antes de que expanda la sangre y linfa, lo que regularmente tienes es fracturas. Se rompe el hueso, propiamente dicho, porque la expansión interna de la médula ósea empieza a crecer y te revienta el hueso. Y cede. Te revienta el hueso. Y ya después de ahí hacen mil cosas, ¿no? Es una enfermedad muy compleja en donde te afecta mucho el riñón, te afecta mucho algunas otras cosas, tienes que detectar algunas inmunoglobulinas en sangre buscando qué tipo de mieloma es. En fin, se suceden, son enfermedades, repito, sistémicas, ¿no? O sea, no están localizadas en un sitio, sino en general circulan por todo el organismo. Suena como más complejo, pero bueno, para los que no somos doctores, todavía más, ya se imaginará, doctor. Ahora, ayer en este ejercicio que hicieron
de concientización sobre este tema, doctor, por parte de Proncavi, que se hicieron acompañar también de otros expertos. Estuvo usted ahí como médico oncólogo y hubo hematólogos. Me llamó mucho la atención esta parte en la que decían que muchos tipos de cáncer en la sangre son detectados de forma tardía también porque pues tenemos un sistema de salud rebasado. Entonces, esa parte también sería importante en tanto a los que dependemos de un sistema de salud público, ¿no? Claro. Mira, el sistema de salud está rebasado y eso lo sabemos todos. El sistema de salud cuenta con un abasto limitado y eso lo sabemos todos. Y aquí el punto central es esto. Viene la parte de no poder cambiar un sistema nosotros, pero sí de poder tener la información y la educación suficiente como para que en un momento sepamos, para empezar, primero qué es un hematólogo, ¿sí? Exacto. Y acudir en un momento dado de manera directa con alguno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque son enfermedades altamente especializadas y son enfermedades en donde sí el sistema de salud tiene los esquemas y los programas de primera línea para los pacientes. Y estos funcionan muy bien siempre y cuando sea temprano, siempre y cuando no estés repleto de células leucémicas o de células o de ganglios linfáticos o tengas un mieloma localizado todavía. Cuando es así, esto funciona bastante satisfactoriamente. Cuando no es así y te tienes que ir a los programas de segunda o de tercera línea, ahí es ahora sí que, como coloquialmente se dice, donde la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque ya no tienes el acceso fácil a medicamentos altamente especializados, de alto costo, y además muy individualizados, porque cada una de las personas pues, va a tener alguna de las variantes de leucemia, alguna de las variantes del linfoma, que son decenas, ¿sí? Y alguna de las variantes de mielomas, que también son varios. Y ahí es cuando se complican mucho las cosas. Entonces, es de capital importancia que las personas tengan el conocimiento inicial para poder llegar temprano. Y como estas son enfermedades, aquí sí, no prevenibles, tú no puedes prevenir un linfoma, tú no puedes prevenir una leucemia crónica ni aguda, tú tampoco puedes prevenir un mieloma. Entonces, lo que tú puedes hacer es detectarlo a tiempo. Y esta detección a tiempo, o temprana o oportuna, como le quieras llamar, es una detección que depende mucho de la información que tú tengas y de los chequeos anuales que debes hacer y que debes añadir siempre a tus programas de antígeno prostático, por ejemplo en el caso de los hombres, de Papa Nicolau o mamografía en el caso de las mujeres, de la sangre oculta en heces o la colonoscopía o la tomografía de baja tasa de dosis para el cáncer pulmonar. Y es muy simple porque es un estudio de biometría hemática que te cuesta entre 120 y 150 pesos en el laboratorio convencional, ¿no? De tal manera que es relativamente sencillo detectarlo a tiempo si tú realmente tienes la posibilidad de hacerte un estudio regularmente, ¿no? Claro. Entonces, lecciones que tenemos que tener siempre presentes, procurar, como en otro tipo de cánceres que ya hemos platicado, doctor, la detección oportuna, evidentemente la detección temprana, el tratamiento oportuno, siempre personalizado con un experto, con un oncólogo clínico. No se vaya, por favor. Ya sé que lo repito mucho, doctor, pero es que si viera, y yo creo que a lo mejor usted lo ve más que yo, pero si viera, pero cómo me toca de repente ver personas que están delicadas y en lugar de ir con un doctor y un experto, empiezan con los productos milagrosos de Facebook y yo nada más me quedo todo nervioso, pero bueno, ¿con qué podemos cerrar, doctor? En este proceso de concientización, de entender qué son los cánceres hematológicos, las complicaciones que tienen, hasta dónde podemos o no pues dar pasos para luchar contra estos males, ¿con qué podremos concluir esta plática? ¿Cómo no? Mira, esto que tú comentas es de gran importancia. Yo creo que el mensaje final para las personas es el siguiente: no te automediques, y mucho menos cuando se trata de una situación de alta especialidad. Es bien simple, mira. Si a ti se te descompone tu carro de la transmisión automática, ¿con quién lo llevas? Pues lo vas a llevar con el transmisionero, ¿no? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es un especialista en transmisiones automáticas de tu vehículo. No lo vas a llevar, para empezar, con un mecánico general o ya no digamos con una persona alterna, ¿no? El médico de primer contacto para enfermedades oncohematológicas es el hematólogo, a diferencia de los tumores sólidos que los vemos, los oncólogos.
En mi caso muy particular, yo en mi formación aprendí a tratar, porque así me lo enseñaron en mi formación, aprendí a tratar oncohematología, pero no es el común denominador. El común denominador es el hematólogo. Entonces el mensaje es, déjate de remedios caseros, déjate de influencias por redes que son con mucha frecuencia erróneas, y acude directamente a los especialistas en el área que te pueden brindar un diagnóstico precoz. No es un diagnóstico sencillo. Una vez que tú detectas sutilmente en una biometría hemática algo, el resto es una batería de estudios que te van a llevar al diagnóstico preciso de lo que tú tienes y darte el tratamiento preciso que tú tienes, que tienen muy buena respuesta en fases iniciales, y eso es muy importante, porque la supervivencia de las personas en estas enfermedades, por cierto, incurables, sí, pueden ser controladas por décadas. Pero cuando no lo haces así, probablemente te lleven a la muerte en un periodo de 1 año, de 2 años. En cambio, cuando lo haces adecuadamente y recibes el tratamiento correcto, pues a lo mejor vives 20 o 30 años con ello. Claro. Esto es muy importante que la gente lo tenga, y creo que ese es el mensaje más claro que puedo decirles. Doctor, le agradezco enormemente este tiempo, le mando un abrazo, seguiremos platicando estos y otros temas de su expertise. Mientras tanto, le deseo que tenga un excelente jueves. Muy buenos días. Igualmente, David, es un placer saludarte a ti y a toda la gente allá en Uniradio. Un abrazo cariñoso para ustedes. Gracias, es el doctor Homero Fuentes de la Peña, médico especialista en oncología clínica, egresado de la UNAM, del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE y presidente y socio fundador de ProOncavi. Hoy hablando de pues crear conciencia en este mes de septiembre sobre los cánceres hematológicos, mielomas, linfomas y leucemias, también en adultos.